já roubamos ela um pouquinho para estar aqui nesse evento. Então, assim, a dinâmica do evento vai ser o Gustavo, assim, o entrevistador, vai fazer algumas perguntas para a Beatriz. Aí, nesse primeiro momento, a gente pede para não ter outras perguntas. Aí, ao final, aí vocês podem fazer perguntas a ela. Só esse primeiro momento que vai ser filmado, só para ficar os dois. A gente vai colocar também esse vídeo no YouTube, tá? Aí, depois desse primeiro momento, vocês fiquem à vontade também. Vocês vão ver que o castelhano da nossa amiga é tranquilo, ela adora, ama o Brasil, né, Beatriz? Exatamente. Ela conhece mais o Brasil do que a gente conhece, tá? Então, assim, eu peço só licença a vocês que a gente está nos últimos preparativos de pontuar, a gente está correndo de um lado para o outro para ver algumas coisas. Eu vou roubar até o João Gabriel que vai comigo. Gente, não bom evento. Eu vou fazer o seguinte, tá? Quando a gente voltar, eu não vou bater na porta para não atrapalhar. Aí, quando acabar esse primeiro momento, se alguém quiser levantar um WhatsApp para mim e falar assim, já acabou o primeiro momento, a gente pode entrar e a gente voltar, ok? Gente, um abraço. Obrigado, Beatriz. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Muito agradecida a Fábio pelo convite para falar com você. Eu falo um portunhol não muito bom. Eu pido por favor que se não compreendem alguma palavra ou alguma ideia, me digam e tentamos de novo falar mais claramente. ¿Se comprende? Bueno, muy agradecida a todos ustedes. Es un enorme gusto y estoy muy feliz de estar nuevamente en Brasil, que como dijo Fabio, conozco bastantes por los eventos AREN y por otros eventos de filosofía política que yo he asistido. Eu sou professora de filosofia política na Faculdade de Humanidades e Artes da Universidade Nacional de Rosario, na Argentina, que é uma importante universidade pública de meu país. Bom, de novo, muito agradecida, obrigada. Obrigada, Gustavo, que vai fazer de colaborador. Gente, sejam bem-vindos, né? Bom dia. Como o Fábio falou e o professor, né, que nos apresentou, no nosso evento, né, nós agradecemos a presença de cada um de vocês aqui, a professora, né, em especial, e que nós possamos aproveitar, né, esse evento e que seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estado. Né? Eu acredito que a tarefa dos professores é unicamente transmitir inquietudes, transmitir perguntas, não dogmas, se compreende? Prefiro sempre abrir o jogo, as questões e não cerrar em respostas fixas. Então, nós iremos iniciar com a pergunta que aparenta, né, primeiramente ser uma pergunta simples, mas que seria o que vai dar o norte para esse tema, que seria a questão da democracia na América do Sul e um tema relacionado à filosofia. Professor, como você vê a democracia na América do Sul atualmente? Qual seria a sua perspectiva em relação à democracia? Sim, eu tenho uma perspectiva própria. Esta pergunta, quizá, provavelmente, se compreende, seja melhor respondida por um graduado em ciência política. ¿Se comprende? Sí. Es una pregunta más politológica que filosófica, ¿se comprende? Sí. Entonces voy a intentar transmitir mi posición que después do período dos governos populistas
se compreende? Populistas, eu não digo em sentido pejorativo, sino em sentido mais positivo, se compreende? Não pongo uma carga negativa no nome de populismos. Depois do período dos populismos na América Latina, que foi bastante compartido por muitos países, eu acredito que neste momento há uma ola, uma nova embestida, se compreende? Uma nova embestida do neoliberalismo. Na Argentina, em Brasil, bien, y en otros países que todos conocemos, Chile también, con mayor o menor gravedad, con mayor o menor carga de problemas. Eu acredito que o avance do neoliberalismo em nossos países tan desiguales, tan profundamente desiguales, o neoliberalismo o que faz é aprofundizar as desigualdades sociais entre os habitantes de nossos países. Por ende, ademais, o programa neoliberal fragiliza as democracias. Fragiliza en qué sentido? Fragiliza en intentar fechar, clausurar o espaço público, pensando en términos arenchianos, ¿no? Y no caso de nossos dois países, eu acredito que, ademais, o neoliberalismo perjudica as democracias, porque o neoliberalismo requiere, ¿se comprende? Necesita a repressão. Os movimentos sociais, a sociedade civil nas ruas, que na Argentina é muito importante, están siendo cada vez más reprimidas, ¿se comprende? Las fuerzas policiales, gendarmería, ¿sí? ¿Existe gendarmería, esa palabra? Las fuerzas que son junto con la policía, o ejército no, pero bueno, la policía está haciendo actividades de represión muy graves. Y no eran habituales en un periodo anterior. ¿Se comprende? O periodo llamado populismo, o 12 años del gobierno de primero Néstor Kirchner y después los dos periodos de Cristina Fernández de Kirchner, ha represado a los movimientos sociales casi no existió. Entonces, esa represado, esa fuerza policial que se desata sobre los movimientos sociales es también una fragilización de las democracias. Eu acredito que, eu confío, se completa que se confío, eu acredito fortemente que, por lo menos en Argentina, a sociedade civil responde y rechaza, ¿sí? Rechaza, ¿sí? ¿Se comprende? Bien. Rechaza cada vez que puede las embestidas del neoliberalismo. Y eso sería lo deseable que sucediese en las demás democracias latinoamericanas, donde el neopopulismo intenta imponer un modelo, ¿no? Económico, social, y político, y cultural, educativo. Entonces, creo que el momento de América del Sur, para las democracias, es un momento
muy difícil, en algunos casos bastante grave. Grave, ¿sabes qué es? Sí, bastante importante, como para fragilizar y debilitar a democracia que requiere, como todos sabemos, espacio público, libertad de expresión, libertad de manifestación, no a la censura, y todo eso está aconteciendo, creo, en los países de América Latina. Yo conozco o que sucede en Argentina y conozco o que sucede en Brasil, porque yo intento conocer lo que pasa en este país. Yo leo prensa, artículos, no o Globo. No o Globo. Bueno, más o menos. Así que si después de la conversa quieren hacer más preguntas acerca de esto, serão bem-vindas. Você falou sobre a questão das forças, né? Nos remete à próxima pergunta. Nós podemos perceber que nos outros países da América Latina procura-se um resgate da memória sobre os regimes militares, a fim de mostrar que houve um período de estado de exceção. No Brasil, esse resgate da memória não se dá de maneira clara, procurando sempre esconder e não assumir ou reconhecer esse período como um estado de exceção. Partindo desse ponto, qual a sua interpretação acerca desse encobertamento da verdade histórica no Brasil sobre esse regime e por que ele acontece? Essa questão do Brasil, vocês conhecem mais melhor que eu. O resgate da memória é um tema de enorme relevância, porque o resgate da memória, eu acredito que significa não deixar o passado fechado, se compreende? Não fechar o passado e por el contrario, juzgar ese pasado, hacer a las personas responsables dos delitos de terrorismo de Estado, esas personas deben ser juzgadas. Yo creo eso. Y creo que en Brasil eso no aconteció, ¿no? Que Comisión de Memoria, a Comisión de Memoria, que fue establecida hace mucho tiempo, yo creo que no hizo a tarefa suficiente, no avanzó, no trabajó para hacer justamente un trabajo con la memoria del terrorismo de Estado. Y en cambio, por el contrario, ustedes saben que en Argentina eso sucedió. Sigue aconteciendo actualmente. A pesar de los jueces, ¿cómo son? Jueces, judiciario, ¿sí? A pesar del judiciario, los jueces, judiciario, ¿sí? El poder judiciario, ¿sí? Sí. A pesar del judiciario, ahora con el gobierno de Macri, no es lo mismo que o anterior, aún así los juicios siguen adelante. O máximo representante del terrorismo de Estado en Argentina, que fue Videla, general Videla, que fue quien hizo el golpe en 1976, murió en la cárcel, como tantos otros. Es decir, que el resgate de la memoria, yo acredito que Brasil ainda debe, ¿no?, hacer cuentas con un pasado tan terrible, porque de lo contrario queda sin ser juzgado, queda sin ser castigado, ¿no?
nosotros seguimos haciendo juicio. Lema se dice, a consigna, o lema de Argentina es justicia. Eso o que siempre las organizaciones de derechos humanos han reclamado justicia. Eu dice, ni olvido ni perdón. Olvido es esquecer, ni perdoar, justicia. Porque esquecer es muy grave, perdoar sin revisar es muy grave y por lo tanto lo que es necesario es justicia. No sé si hay después otra pregunta relacionada con esto de la memoria, ¿no? Esta es la única cuestión con la memoria, ¿sí? Brevemente, ¿sí? Un poco más. En estos momentos, en Argentina, se está desenvolviendo un juicio nuevo, inédito, que es juzgar a los represores carcelarios. ¿Se comprende? A las personas que estaban en las cárceles, los guardiacárceles, ¿comprende qué quiere decir? Sí. Y que por lo tanto eran quienes torturaban física y psicológicamente a los detenidos. No solamente se llevan juicios a los personajes más importantes, sino que ahora se está intentando también enjuiciar a los guardiacárceles, a personas comunes, personas banales, como diría Arendt, que estaban solamente cuidando a los presos, pero torturando todos los días. Eso es una novidad y muy importante. Ainda sobre a questão da ditadura, Sí. como a filosofia pode contribuir para a compreensão das ditaduras na América do Sul? Muchas veces se pide a filosofía demasiadas cosas. Muchas cosas muy importantes. Y comprender las dictaduras de América del Sur desde la filosofía, yo acredito que lo primero es un olhar crítico, un olhar profundamente crítico sobre esas dictaduras y una comprensión do valor dos direitos humanos. Eu acredito que a compreensão do valor dos direitos humanos, junto com um olhar crítico, são fundamentais para tentar compreender as ditaduras na América Latina. As duas coisas, se compreende? As duas juntas, porque uma sem a outra não alcança, não hace falta, eu acredito, essas duas coisas, não? E a filosofia pode brindar-nos essas duas coisas, da ética, da filosofia política, das leituras dos grandes autores contemporâneos. A questão dos direitos humanos está em um lugar de privilégio e o olhar crítico, a perspectiva crítica é parte da filosofia, não? A filosofia sem crítica não é filosofia, eu creio, não? Por lo tanto, me parece que acredito que essas duas coisas, a filosofia pode aportar para compensar as ditaduras en América Latina, las dos. ¿Comprender? ¿Sí? Sim, que ficou claro para todos nós. Professora,
cenário hipertecnológico de hoje, onde triunfam os saberes úteis, qual o papel e, sobretudo, qual o futuro da filosofia? Léeme de nuevo. Sí. Um cenário hipertecnológico Sí, de hoje, sí. onde triunfam os saberes úteis, Sí. qual o papel e, sobretudo, qual o futuro da filosofia? O avance das tecnologias é imparável. Acreditamos todos que é imparável o avance da tecnologia, dos saberes instrumentais, que são actualmente mais valiosos que o saber das humanidades. Novamente, eu acredito que o pensamento crítico é quem deve fazer frente à hipertecnologização da tecnologia, sin negar, se comprende que digo, sin decir no a tecnología, porque es imposible decir no a tecnología, pero incorporar, aceptar a tecnología críticamente. De lo contrario, a hipertecnología nos adormece, nos faz dormir, ¿sí? Nos faz dormir y nos faz despertar. Produce un adormecimiento, una domesticación. ¿Sabes qué es domesticación? ¿Sí? ¿Ah? Una domesticación da conciencia crítica, un conforto acrítico de nós. E a filosofia é justamente o oposto, o contrário ao conforto, à domesticação do pensamento. É justo o oposto. É Sócrates a filosofia. ¿Sí? É Sócrates que pergunta todo o tempo, inquieta aos cidadãos de Atenas, ¿sí? Molesta. Octávano, ¿cómo se dice en portugués? Animal que molesta. Mosca, sim. Como a mosca. Como a mosca, sim. Nós já entramos nos temas relacionados à democracia e à filosofia, e a próxima pergunta seria justamente que engloba as duas, né? Seria como você analisa a situação atual do modelo de democracia na América do Sul? Como a filosofia pode contribuir para que esse modelo não se fragilize? Mais ou menos um pouco o que hemos estado conversando até agora. O modelo da democracia nos países da atualidade que estão sendo governados por os modelos ou programas neoliberales, especialmente Argentina e Brasil, que, como já he dicho, conozco um pouco mais. Eu acredito que têm um problema que é a ausência, a falta de separação entre o poder judiciário e o poder político. Se compreende? O princípio republicano da divisão de poderes, executivo, legislativo e judicial. Esse princípio republicano da divisão de poderes, que é importantíssimo para o funcionamento democrático, na Argentina, eu acredito que em Brasil é o mesmo, está desaparecendo a divisão de poderes. O judiciário subordinado ao poder político é gravíssimo, absolutamente grave. E isso é o que estamos vendo, eu creo, em ambos países, não? O poder judiciário ao serviço do poder político faz desastres.
no trabaja de modo independiente, ¿sí? No trabaja, no olha a situación de modo independiente, trabaja al servicio de él. Y un modelo neoliberal, o que faz, eu acredito, es no política, sí economía. No política, sí economía. ¿Se comprende? A economía é o que dirige tudo e a política é o que desaparece. Y eso también es un escenario grave. Y la economía neoliberal, todos nos sabemos lo que produce, ¿no? Desigualdad, etcétera, etcétera. Entonces, eso creo que la situación actual del modelo de democracia tiene esos problemas. A falta de división de poderes, a economía por acima de la política, los medios de comunicación que están además en un conglomerado, ¿sí? Comprende, los medios de comunicación poderosísimos que solo falan un mismo discurso, todos falan un mismo discurso, que es un discurso generalmente legitimador dos gobiernos. Las voces divergentes son muy frágiles. A mídia concentrada, ¿sí? Los grandes aparatos da mídia concentrada es un hecho compartido en Argentina y en Brasil, ¿no? A Rede Globo en Argentina, todo lo que tiene, o complejo Clarín en Argentina. Clarín o jornal, que ten jornal, que ten canales de TV, que ten jornalistas, ¿cómo se dice? Pagados, jornalistas comprados, y todos falan igual, todos dicen lo mismo. Ante cualquier situación, todos dicen lo mismo. Y generalmente lo que dicen es mentira. Eu soy muy categórica en esto, disculpen. Eu creo que a mídia concentrada a favor do gobierno miente. Va a pasar por verdades todos los días, o que no son verdades. Que vamos mejor, que vamos melhorar, que el segundo semestre, que el próximo semestre, que a inflación que en Argentina está altísima, que a inflación va a bajar. O que sucede es todo lo contrario de eso que se dice. Todo lo contrario. Bueno, las universidades argentinas están en este momento, acredito que Brasil igual, con muchas dificultades económicas, muchas dificultades de financiación. Las bolsas a un mínimo, o presupuesto de educación a un mínimo. Esa falta de preocupación por la educación es también una fragilización de la democracia, seguramente. Porque lo que produce es justamente no permite, no favorece que las personas de toda condición puedan tener acceso a educación. Y por lo tanto también, ¿no? Nivela, ¿sabes qué? Nivela trabajo, en lugar de producir crecimiento de educación. Pero el financiamiento de las universidades en este momento en Argentina es mínimo. Estamos en este momento en las universidades públicas de greve por cuestiones de salario, ¿no? Y por cuestiones de presupuesto en general, por las bolsas. Las greves en las universidades no son greves
continuadas, ¿se comprende? Son 2 días y después a la próxima semana 3 días y después vuelve a 2, 4, no se interrumpen, ¿sí? No se cortan las clases para favorecer que los estudiantes puedan ir a universidades y hacer conversa con los profesores para comprender y para ayudar a lucha de los profesores. Los movimientos de estudiantes en las universidades públicas en general favorecen a lucha de los profesores y se hacen juntas. Hay enormes movilizaciones en Argentina, se fan juntas con los estudiantes. Ahora hay una gran movilización na terça feira ou quarta-feira. Nas respostas anteriores você usou a Arendt, não foi? Como base? Sim. E também agora nessa última, alguns tópicos relacionados à crise. Sim. Aproveitando esse tema, a partir do duplo sentido do conceito de crise de Arendt, qual a sua perspectiva em relação à democracia da América do Sul, em especial no Brasil e na Argentina? Quem foi que hizo essa pergunta sobre a crise? Eu posso saber? Sí. Os 2 conceitos de crise em Hannah Arendt. Un concepto positivo y uno negativo, ¿no? Yo escribí un artículo en una revista de la Universidad de Ceará. Ese es. El sentido negativo de la crisis en Arendt es responder a las crisis con prejuicios. Responder a las crisis sin advertir, sin darse cuenta de la novedad de esa crisis. Cada crisis es nueva, ¿no? El tiempo no es cíclico, o existe o evento. Cada crisis es un evento y el sentido positivo de la crisis en Arendt es aprovechar ese evento. Comprender la novedad de esa crisis y responder a esa crisis con instrumentos, con herramientas nuevas. Yo acredito que esa es una idea muy rica de Arendt, muy rica, porque Arendt se ha ocupado mucho de la cuestión de la crisis, ¿no? Crisis de educación, crisis de república, crisis de autoridades. Y como yo digo en ese artículo, nunca define qué es la crisis, porque la crisis no puede definirse, porque cada crisis es un evento inédito, nuevo. Entonces, la filosofía desde Arendt ante la crisis pide a nos que comprendamos esa crisis y respondamos de manera también nueva, ¿no? Y esta crisis de la democracia actual, que no repite a las anteriores, ¿no? Esta crisis, esta nueva ola neoliberal, ¿se comprende? Esta nueva vuelta de neoliberalismo no es la misma que la anterior, ninguna es la misma. La historia no es cíclica, como dice, no se repite. Y por lo tanto, tiene elementos conocidos por nosotros, o que podemos estudiar en los libros, que es el neoliberalismo, pero tiene también elementos nuevos. Y ustedes son los nuevos. Ustedes son los nuevos, son los que tienen que olar a crisis e intentar comprenderla y responderla. Y la filosofía para eso, como ya hemos dicho, es importantísima. Ainda usando o Arendt, diante de uma escala mundial de conservadorismo, quais as semelhanças atuais entre o Brasil e a Argentina? Qual a relevância que se discutir na Arendt nesse contexto actual? Bueno, el crecimiento mundial del conservadurismo, un poco, porque ya hemos respondido, hablado
neoliberalismo en dos países o conservadurismo en dos países. Y la relevancia de discutir Arendt en este momento, yo acredito que es muy grande la relevancia del pensamiento de Arendt, especialmente en qué punto es Arendt importante para nosotros en este momento, por su concepción del mundo, por su concepción del mundo como espacio común, como un espacio de vínculos relacionados entre nosotros y espacio público. Todos los conceptos de Arendt son relevantes para discutir el momento de hoy. Y yo acredito que justamente esas ideas, esos desarrollos teóricos que Arendt hace en tantos de sus libros sobre el mundo común y sobre el espacio público, es uno de los más importantes en este momento. Esa teoría del espacio público y del mundo que Arendt comienza a establecer fundamentalmente a partir de la condición humana, después de o análisis de orígenes, y de ahí en adelante esas ideas no dejan de estar presentes todo el tiempo hasta sus últimos textos, y la teoría de Axau, y su crítica al trabajo y a la obra, ¿no? Su lúcida, ¿sabes qué es lúcida? ¿Sí? A lúcida perspectiva de Arendt sobre los riesgos de la modernidad, que también fácilmente advertida hoy, ¿no? O un periodo social, un periodo de trabajo y a enfraquecimiento de los momentos de acción. Entonces, ahí creo que, yo acredito que Arendt es importante por esas cuestiones que ella plantea todo el tiempo, ¿no? ¿Vos conocen Orígenes del totalitarismo? Y a condición humana también, que es un texto inmediato, posterior. Es como algunos estudiosos de Arendt dicen que la condición humana es la respuesta a un mundo totalitario. A un mundo totalitario no es un mundo, a un sistema totalitario, ¿no? Todas las notas negativas que Arendt describe en Origen del totalitarismo, toda esa caracterización de orígenes, en la condición humana son revolvidas, ¿sí? Son convertidas en su opuesto, exactamente lo opuesto. La condición humana y el análisis y la propuesta arendtiana de la condición humana es como una respuesta a todo lo que el totalitarismo negó. ¿Se comprende? Es como esto es Orígenes, sombrío, fechado, muerte, campos de concentración. La condición humana debe ser la demostración del concepto de político verdadero, que es espacio público, mundo, acción, promesa, perdão. Ainda pensando nessa perspectiva arendtiana, Sim. fazendo um paralelo com o Agamben, Sim. que estuda a política, né? Sim. Eles tentam mostrar um diagnóstico, né, como você mesmo trouxe, e pensando Arendt e Agamben na atual conjuntura política do Brasil e do mundo, que ameaças a política nos traz? Eu conosco Agamben muito menos que Arendt, pero es un autor importantísimo que está siendo en este momento muy trabajado, muy estudiado y que, como ustedes saben, es un lector de Arendt, ¿no? Agamben es un gran lector de Arendt y de Foucault. Entonces hay una
unión de esas ideas interesantes en Agamben y sobre todo para los países en este momento o concepto de estado de excepción, que es un concepto de estado de excepción muy rico, muy productivo para analizar tanto las dictaduras de América del Sur, de Argentina y de Brasil, como un momento actual. Yo conozco una estudiante de licenciatura ya graduada que propone que hoy el estado de excepción está presente en las democracias nuestras. Por ejemplo, una situación de los detenidos, ¿cómo se dice? Presos, apresados, detenidos, en las cárceles. Presos también, sí, que están en las cárceles sin acusación, que son detenidos como considerados peligrosos. Entonces, ¿no? Como pequeñas islas del estado de excepción al seno, al interior de las propias democracias. No que sea un modelo de estado de excepción, porque el gobierno de Macri es un gobierno legítimo, vamos a partir de esa idea, es un gobierno legítimo, electo, y por lo tanto no es un estado de excepción, pero hay islas, ainda hay islas de estado de excepción al interior de las democracias. Yo acredito que en Brasil puede pasar lo mismo, ¿no? Entonces ese concepto de estado de excepción me parece más rico, propuesta de Agamben, para no completar Arendt, sino para continuar, ¿no?, con las ideas de Arendt, que son muchos autores en este momento que parten de Arendt para analizar la situación actual, ¿no? Hay algunas mujeres, después vamos a conversar. Continuando na perspectiva de Estado de Sim, exceção em sim. Agamben e também em relação à democracia, Sim. como a filosofia ajudou a reconstruir a democracia na América do Sul após o período das ditaduras? Es muy ambicioso que yo diga cómo ayudó en América Latina. No. Es difícil contestar en América Latina. Un politólogo quizás sí, pero yo conozco la situación argentina, por lo tanto disculpa que no pueda nombrar o reflexionar sobre toda América Latina, pero un momento de la dictadura en Argentina, muchos profesores, intelectuales, escritores fueron, ¿no?, al exilio, porque su vida corría riesgo. Y algo que pasó en Argentina durante la dictadura fue paulatina, ¿se entiende que es paulatina? Lenta, ¿sí? Lenta introducción, un poco clandestina, del pensamiento francés, fundamentalmente Michel Foucault. Comenzó muy lentamente a ser estudiado en grupos privados. Se comprende porque la universidad estaba obviamente fechada para nosotros. Estaba en manos de los que apoyaban la dictadura. Entonces, los grupos de estudio y algunas publicaciones que comienzan muy lentamente a tener voz, eso fue, yo acredito, muy importante para que a un momento de la restauración de la democracia apareciera, aflorara, emergiera, ¿no?, eso que estaba preparándose de alguna manera, ¿no?, esas
lecturas y de conversaciones y por debajo. A recuperación de la democracia en Argentina fue una fiesta. ¿Sabes qué es una fiesta? Una fiesta pública, una manifestación de alegría pública. Danzamos nas ruas. A sociedade civil danzó nas ruas cuando volvió a democracia. Y las facultades de filosofía abrieron otra vez las puertas y los profesores que estábamos, ¿no?, estudiando trabajo, es muy difícil medir, sí, o que fiz a filosofía, para eso, pero fiz. Sí, siempre faço filosofía, siempre faz algo por la vida común, por un mundo común, siempre. La filosofía es crítica, como ya dije, o no es. Por lo tanto, favorece los periodos de espacio público, claro, y rechaza las dictaduras, los totalitarismos. Ainda com o pensamento arendtiano, Sim, e fazendo um paralelo com a questão da crise, que foi falado Sim. aqui, e juntamente com a questão da educação, sim, a noção de crise é central no pensamento de arte. E isso se evidencia pela recorrência em que crises são citadas em sua obra. Uma delas, em seu ensaio chamado A Crise na Educação, questiona de que forma a crise afeta a educação de jovens e crianças. Com base nessa reflexão, qual o diagnóstico da educação a Arendt faria frente à realidade do Brasil ou na Argentina? sí, Brasil ou na Argentina. A perspectiva da Arendt sobre a crise da educação é uma perspectiva muito problemática, não é muito sencilla, ha tenido críticas também. Que diria hoje que Arendt da crise da educação hoje? Eu sugiro, está bem sugerir, aconsejar não, sugerir, sim? A perspectiva da crise da educação da filósofa Martha Nussbaum. Conhece Martha Nussbaum? Escreveu o apelido, o nome. Eu uso pizarra. É uma filósofa política e ética de Estados Unidos, pero es de Estados Unidos, pero es progresista. A crise da educação, eu creio que Arendt estaria absolutamente de acordo com esta perspectiva de Nussbaum. É a seguinte. Nussbaum considera que o estudo das humanidades é fundamental para a saúde da democracia. ¿Se compreende? O estudo das humanidades é central, fundamental para a saúde da democracia. Então, ela considera que hoje é necessário, é importante fazer uma educação cidadana, das cidadãos, com forte contenido humanístico. Se o contenido humanístico da educação não está presente, como ela acredita que agora está desaparecendo, o peligro é a ausência do pensamento crítico, o peligro é deixar-se conduzir por
por criterios de autoridades. ¿Se comprende? Que en vez de pensamiento crítico haya pensamiento que vaya por criterio de autoridades. Se comprende que no responda a situación de crisis. Y por lo tanto, Nussbaum acredita que hoy los sistemas de educación están restando, quitando lugar dos programas a las humanidades, especialmente en el ensino medio, a favor de una educación tecnológica, a favor de una educación instrumental, a favor de una educación que pueda servir para un modelo actual. Se comprende que el déficit en los programas, un déficit cada vez mayor en los programas educativos de contenido de las humanidades es muy grave para la democracia. Yo creo que Arendt estaría absolutamente de acuerdo con este diagnóstico que hoy hace Martha Nussbaum acerca de la crisis de la educación. Entonces voy a anotar un par de libros de Nussbaum que son muy importantes para comprender esa perspectiva que ella tiene sobre o déficit de estudios de humanidades en los programas. Acá en Brasil también ha sucedido, ¿no? Que en los programas de ensino medio la filosofía ocupa, o se retira o ocupa cada vez menos lugar. En Argentina también. En España ha habido un movimiento muy fuerte por esta quita de las humanidades en los programas de filosofía. Y eso es grave para la democracia, porque no educa a ciudadanía, no produce una educación de ciudadanía en los valores democráticos y en un pensamiento crítico. Después voy a anotar unos libros, puedo mandar digitales a quien interese el pensamiento de Nussbaum, que está muy traducido al español, ¿no? Es decir, la idea de que la enseñanza, la educación, debe ser una educación para ganar renta, ¿no? para obtener beneficios, beneficios económicos, beneficios materiales y demás. ¿Y la filosofía para qué sirve? ¿Para qué nos es útil la filosofía en el mercado? ¿No? Es una pregunta importante, siempre lo fue. Aproveitando esse movimento, como você falou sobre a questão do acesso à filosofia, que é cada vez mais diminuído, Sim. E a questão também dessa crise, em sua opinião, é possível, até mesmo viável, tornar a filosofia acessível ao grande público, Sim. assim como fizeram as ciências naturais o Carl Sagan ou Stephen Hawking? O acceso a facilitar o acceso a todo mundo. É possível a todo mundo. O acceso da filosofia, sim, eu acredito que é possível, muito possível, porque há en Argentina, desde o gobierno anterior y ahora un poco menos, hay experiencias muy ricas de difusión de la filosofía por los medios, por la TV. ¿Sí? Por la TV, ¿sabes que sí? Bien. Y por algunas publicaciones. Eso se hace sin, ¿cómo diría? Sin banalizar la filosofía, ¿se comprende? Sin facilitar, sin volver a filosofía
vacía, ¿no? Se difunde sin que filosofía sea como recetas para vivir, ¿sí? Como vivir mejor con la filosofía, no. Se fa difusión de filosofía en unos sentidos muy interesantes. Y você pueden en YouTube, ¿sí? Pueden hola, los programas de dos profesores de filosofía de Argentina que han hecho mucha difusión de mucha calidad. ¿Se comprende? Que saben hacer o difícil, que es poder transmitir a muchas personas o contenidos filosóficos. Voy a poneros os nombres. Pueden buscar. Uno tengo que leer porque es muy difícil o apellido acá. Uno es ¿comprenden? Feynman, ¿sí? Otro. Darío. Yo como lejísimo. Decimos Stadtreiber, porque es un apellido impronunciable, que no se puede pronunciar. Bien, o primero ha tenido muchos programas en la TV pública, años anteriores. Darío Stadtreiber es ahora un profesor joven que hace programas de filosofía y además recorre por invitación a ciudades argentinas y hace café filosófico, hace reuniones donde difunde a filosofía para todo público y muy bien. ¿Se comprende? No es que haga esa filosofía para vivir bien, no, de ninguna manera. La filosofía no nos hace felices, no tiene por misión hacernos felices. La filosofía tiene por misión hacernos críticos y estar incómodos todo el tiempo en un mundo. Eso es lo que la filosofía hace. Entonces, bueno, son ejemplos, ¿no? Para responder a pregunta que sí puedo hacer. Y acá en Brasil hay algunas magazines, algunas publicaciones de filosofía que yo compro cuando vengo a Brasil. Revistas, ¿cómo se dice? Publicados, unos kioscos de rua, Filosofía Hoy se llama, o que sí, ¿no conocen? He comprado muchos en Brasil, en lugares donde venden, sí, revistas, Filosofía Hoy. Sí, son muy buenas difusiones. Sí, yo he comprado unas cuantas cuando he venido a Brasil. Son artículos escritos por profesores de las universidades. Tienen un dossier, un tema central en cada una de ellas. Bueno, son ejemplos, pero sí, yo acredito que se puede hacer, porque si algunos hacen, podemos hacer. Eu não posso, eu não poderia, pero algunos hacen y muy bien. Perdón. Ao observarmos a história da América Latina, percebe-se que houve uma onda de intervenções militares, ditaduras, onde
onde foram suspensos os direitos do cidadão, havendo assim mudanças significativas no aspecto social de como os indivíduos se relacionam com a própria noção de democracia, direito, política, segurança, educação e outros. Como são possíveis estabelecer uma mudança de pensamento acerca de tais temas, superando esse legado histórico que marca ainda hoje o modo como nos relacionamos com tais temas? É uma pergunta muito complexa. Como fazemos para estabelecer uma mudança no pensamento das pessoas, não? E como fazer para que a maior quantidade de pessoas apoiem os direitos humanos, rechacem as ditaduras? É muito difícil. A educação tendría que tener, ¿no?, una tarefa en ese sentido. Os programas da ensino médio, sobretudo, deveriam fazer recordatórios dos períodos mais terríveis do terrorismo de Estado. Pero eu acredito que também é uma tarefa da sociedade civil. Da sociedade civil mobilizada. Eu hablo por mi país que o ano passado, compreende? O ano passado houve projeto do judiciário de fazer 2 por 1. Sabe que 2 por 1? Como as ofertas 2 por 1? De fazer 2 por 1 as penas dos represores que estaban detenidos. ¿Se comprende? O sea, reducir o tempo en la cárcel, 2 por 1. A reacción da sociedade civil fue inmediata. En las ruas hubo, en Buenos Aires, 500.000, ¿comprende? 500.000 personas diciendo no a 2 por 1. En Rosario, en las ciudades más importantes, la reacción fue inmediata. No al 2 por 1. El 2 por 1 vuelto para atrás. No prosperó, ¿se comprende? Ese evento, ustedes recuerden que en Argentina la población total del país es 40 millones, no es Brasil. Bien, 500.000 personas en la rúa, solamente en Buenos Aires, más otras en Rosario, en Córdoba, en las ciudades más importantes. Ese evento, para mí, es un evento que significa que a cuestión de derechos humanos y un rechazo al terrorismo de Estado en Argentina es profundo. Repite que está instalado, está convencida a sociedade civil que o terrorismo de Estado nunca más. Porque fue una reacción a eso, a que los represores no fuesen favorecidos, ¿no?, por una disminución de sus años de cárcel. Y fue una reacción espontánea, así, porque en Argentina las organizaciones de derechos humanos, comenzando por las madres de Plaza de Mayo, bueno, que son un ejemplo en el mundo, como todos saben, ¿no? Más otras organizaciones de derechos humanos muy activas, yo acredito que han consolidado un rechazo a todas las formas autoritarias, ¿no?, a cualquier forma autoritaria que quiere imponerse. Por eso yo acredito que a sociedade civil movilizada es fundamental para dejar, ¿no?, justamente para esto que la pregunta ponía en cuestión, ¿no?, a movilización. El 24 de marzo, ¿sabes qué es en Argentina? 24 de marzo es el aniversario del golpe militar
de 1976 de Videla. Hasta este año, todos los años, a gente sale a rua. Miles en las ciudades principales a decir no, otra vez. Marchamos los profesores, los estudiantes de ensino medio, los estudiantes universitarios, las organizaciones sociales, los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos, a populación civil común, con crianças. En YouTube pueden poner esas imágenes que son extraordinarias do recordatorio do 24 de marzo en Argentina hasta hoy. Eso creo que en Brasil no sucede. Ese día donde todos volvemos a decir no. Todos voltamos a decir no. No, nunca más, ¿no? Ese es también un lema, nunca más. Nunca más. Eu creo que acredito muito en el poder que tiene a sociedade civil movilizada en la rua. Más la educación, todo eso que sabemos, pero sin una respuesta contundente de la sociedade civil organizada, ¿no? Pouco pode fazer-se. Agora é provável que o governo de Macri intente instalar uma reforma trabalhista como o modelo de Brasil. ¿Se compreende a reforma trabalhista? Eu acredito que vamos a decir todos no. Vamos a esperar. Vamos a esperar porque, bueno, no se pueden hacer suposiciones de lo que va a pasar, ¿no? Pero yo confío en que eso puede acontecer. Y acá pasó, la reforma trabalhista pasó. Ya está, ¿no? Bueno, hay que lograr que no. Hay que hacer que no. Hay que decir no. La filosofía nos enseña a decir no. No a todo. Y esos profesores debemos transmitir a los estudiantes. Decir no. Tá? Ficou claro para todos nós, né, as suas respostas. Nós terminamos, concluímos esse primeiro momento sobre as perguntas.